Vale, hablamos de la comunicación de los niños, que pensamos que, bueno, pues que hasta que no usan realmente el lenguaje, como que no los entendemos, ¿no? Y bueno, nos sorprendería a veces ver cómo realmente pueden llegar a comunicarse, y especialmente entre ellos, ¿no? Por lo tanto, no solamente que puedan expresar, sino que también pueden entender a su forma, ¿vale? De hecho, no es buena idea hablar de una situación traumática con el niño o el parto o algo así delante del niño, aunque sea un bebé. Es bueno que invitar a los padres que te lo cuenten por separado, pero no en presencia de él, porque bueno, si el niño no se va a enterar, sí se entera, ¿vale? Así que intentar, a la hora de que te cuenten los padres, pues que ha habido alguna situación delicada, lo que sea, que lo intenten contar pues un poco al margen o separándolo al niño, pero que no esté ahí presente, porque sí que le llega esa información. Y a la hora de comunicar, hay una parte que llega a asimilar, hay un lenguaje, por ejemplo, hay muchas veces los niños, estás tocándoles y en principio, bueno, como no eres alguien conocido, pues también es interesante a veces quitarse la bata. Normalmente me quito siempre la bata con niños, porque asocian pinchazos, asocian cosas con la bata, les asusta. Entonces, bueno, que no haya bata para no tener ese tipo de impronta. Y a veces que empiezan a contactar y boom, se entregan, 5 minutos, 10 minutos, son todo tuyos. A los 11 minutos empieza a hacer así con la mano, pues ya está. Ese es el tiempo que te ha permitido, porque cuando hace así es que ya no te permite más. Muy parecidos a animales, no se ha hecho polaridad con animales, pero con los animales lo mismo, ¿no? De hecho, polaridad con perros, con gatos, con caballos, y el caballo igual. El caballo, el momento en que era muy interesante con caballos porque además, como era de unos dueños, les enseñaba algunos toques que podían hacerle para el caballo, y era un matrimonio. Y cuando llegaba la mujer a contactar con él, el caballo se relajaba, ¿no? Estaba quieto. Y la mujer estaba encantada. Cuando llegaba el marido e intentaba hacer otro contacto, de repente el caballo se ponía tenso. Y lo interesante es que, claro, no es que el marido le hiciera nada, sino que estás tocando mi caballo. Yo que he conseguido esto en el caballo, y ahora llegas tú y también quieres entrar a relajar al caballo. No, el caballo le relajo yo. Este estrés que le entraba a ella era un estrés que llegaba al caballo y el caballo no le gustaba. Y esto es algo muy visible. Además, lo veíamos con lo que comentaba Jean de HeartMath. Hay un aparatito que puedes medir la coherencia cardíaca, entonces llevamos con el portátil y se lo poníamos a ella y entraba en coherencia cardíaca y automáticamente el caballo se relajaba. Y cuando aparecía el marido, entraba en estrés la mujer, porque me estás tocando mi caballo, que ahora yo lo estoy relajando, ¿tú qué haces aquí? ¿No? Entre un matrimonio que se llevaban bien, imagínate en otras circunstancias, ¿no? Por tanto, bueno, la comunicación hay que estar, es todo un mundo, intentar entenderlo, pero sobre todo que sepáis que sí les llega la información, o sea, que sí les llega lo que estoy diciendo, ¿vale? Y hay veces que claro, mira a la madre así como, pero le estás explicando, tiene 2 semanas, ¿no? Voy a tocarte ahora el sacro y voy a tocarte aquí. Si te molesta algo, me lo dices. Y te mira así, ¿cómo te va a decir el niño que le molesta algo? Pues te lo dice. Pero es una forma de pedir permiso en voz alta, pedir permiso, la actitud tuya también de pedir permiso, más el contacto, claro que te va a permitir o no, ¿vale? Bien, ¿qué podemos evaluar? ¿Qué necesitamos evaluar en los niños? Hay cosas básicas, y es que de todo esto que vamos a ver, más lo que os pondré luego al final, son señales de que o bien es tratable, o hay que tratar algo, o lo que veremos después, hay que derivarlo rápidamente, ¿vale? En principio un niño tiene que estar tónico, o sea, al niño cuando le ves flácido y demás es un problema, o puede ser un problema, a veces es más bien una consecuencia, y hay veces que sí puede crear problemas. Tanto las extremidades, la cabeza, manos, ¿no? El puño, pues que pueda presionar, que haya tono. Si hay tono, tonalidad, hay pulsación y hay movimiento de energía. Si hay espasticidad, ya hay demasiado bloqueo, pero si hay pues, demasiada lasitud, también es un problema, ¿vale?
Normalmente, con 18 meses ya deberían estar caminando, ¿vale? Si caminan antes, bueno, pero si caminan mucho después, pues en principio habría que observar. No debe ser una patología, ni mucho menos, pero ya 18 meses es tiempo de prestar atención a lo que está pasando. No tener prisa en que camine, el niño tiene que gatear, hay que intentar que gatee, que haya todo el proceso normal de arrastrar, de posición, ¿no?, cuadrúpeda, para formar su columna, sus lordosis y demás, y después pues que se levante cuando quiera. No decir, pues mi vecina con 9 meses, pues yo a ver si con 8 ya le pongo a caminar, porque esto es absurdo, y es una de las fuentes de problema es eso, adelantar el momento en que el niño se pone a caminar. Así que jugar, provocarle que gatee, provocarle que juegue todo lo que quiera gateando, y no darle... hay gente que pone a un bebé de 6 meses y si pones al bebé en una mesa o en el suelo, hay un reflejo que es caminar. Uy, este va a caminar rápido. Dices, es que es un reflejo, es que con 3 meses también lo hace, ¿sabes? Pero no tiene que ver con caminar, no hay que adelantar el proceso de caminar, no tener prisa, ¿vale? Muy importante para maduración de hemisferios, ¿no?, todo lo que sabemos de la marcha contralateral. Si la cabeza va a un lado, normalmente cuando cogemos a un bebé, al cogerle hay veces que directamente la cabeza va hacia un lado. Una de las cosas que son muy muy buenas para los bebés, en general para problemas craneales, para problemas en general que se manda mucho, es esto, invertirle. Un niño no tiene por qué llorar así, solo que le sueltes. El niño normalmente en esta posición no tiene por qué llorar. Si llora, casi siempre te está diciendo que hay un fallo craneal, alguna alteración craneal, porque aquí está aumentando la presión intracraneal. Si hay alguna limitación, esa presión va a crear llanto. Y cuando hagas trabajo craneal, es muy bueno que los padres inviertan durante 1 minuto al niño en esa posición, hasta que deje llorar. Cuando el niño en esa posición ya deja de llorar, quiere decir que esto ya empieza a normalizarse. La posición invertida para liberación de columna, cuello, atlas occipital y cráneo es muy muy buena. 1 minuto. No hay que dejarle 10 minutos así porque queremos corregir algo, no crear algo, ¿vale? Luego, pero a veces cuando le pones esta posición, la cabeza tiende a ladear a un lado. Normalmente la posición es recta. Eso es una buena señal. Cuando el niño tiende a ladear, en ese momento, hacia ese lado, normalmente habrá más contracción, tensión, y es una de las vías que vamos a poder liberar, ¿vale? Otro patrón también es cuando coges al niño y le pones de esta forma, un bebé, de esta forma. ¿Qué es lo normal que tendría que hacer? ¿Lo habéis jugado? ¿No? ¿Qué juegas con el niño? ¿Qué hacen los niños cuando pones así? Normalmente el niño compensa esto levantando la cabeza y un poco las piernas. Intenta compensarlo, tanto aquí como aquí. Si hay un lado que no lo compensa, que en este lado la cabeza no puede sujetarla y cae, este sí, normalmente suelen mejorar muchísimo inmediatamente con trabajo de atlas, primeras cervicales. Trabajo occipital, primera cervical, trabajar ese área, ¿no?, entre el fuego y el éter, eso que vamos a ver ahora que es básico. Trabajas eso y automáticamente lo vas a poner así y empieza a tener tono. Si lo tiene completamente, está resuelto. Si gana un poquito, quiere decir que tiene que seguir trabajando, ¿no? Es una forma muy rápida de ver si realmente hay aquí algún fallo. El otro sería simplemente pues, cuando coges al niño, la cabeza va hacia un lado, ¿no?, tiende ya a tensarse hacia un lado, o le inviertes y la cabeza va hacia un lado. Eso te está diciendo que hay más tensión en ese lado. ¿Cómo podemos ver los rangos de movimiento del cuello del niño? Niño, gira a la derecha. ¿Entienden, no? Pues que gira a la derecha, a ver. ¿Cómo? ¿Que le llame la madre? ¿Sí? ¿Qué más? Lo más cómodo, lo más rápido, las llaves. Manojo de llaves, que todo el mundo, o un juguete, ¿no? Clink, 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 porque los niños no tienen esa precisión visual, pero sí auditiva. Clink, 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 clink. Normalmente el niño tiene que mirar
seguir el sonido. Clink, 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 y tiene que mirar. Si clink, 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 mira, pero a otro lado no, también hay una restricción cervical. También trabajaríamos cervical. Y acto seguido, clink, 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 a ver si hemos ganado o no hemos ganado en rango de movimiento. ¿Sí? Esa es una forma muy fácil de poder evaluar. De hecho, cuando hay estas limitaciones, una de las quejas, por ejemplo, pues pérdida de peso en el niño, que no come bien. Claro, al poner al bebé en una mama, aquí puede girar y adaptarse, pero aquí a lo mejor no. Luego hay un pecho del que sí lo vacía, el otro no lo vacía porque está incómodo. Normalmente es porque hay esta limitación en la rotación del cuello. Y eso es fácil de verlo porque el cuello tiende a inclinarse hacia un lado, en la inversión se inclina hacia un lado, en esta inclinación no sujeta la cabeza o en esta no sujeta la cabeza. ¿Vale? Bueno, hay reflejos que nosotros no tenemos por qué hacer este reflejo, pero a lo mejor viene ya referenciado que el pediatra sí lo hace por sistema, y el Babinski, que es el recorrido, ¿no?, de la planta del pie y ver si el dedo sube. Esto es normal, debe ser normal en un niño. En adulto, patológico, ¿no? Pero bueno, en los niños normalmente que sepáis que si veis un informe o lo que sea, Babinski negativo, pues es que no ha hecho este reflejo y que es importante, ¿vale? Simplemente cuando le pasas la uña o le pasas un objeto más o menos punzante, ¿no?, por la planta, hacia una L por la superficie lateral, hacia abajo, tiende a elevar. Eso es correcto. Ya cuando son más mayores, una de las cosas que podemos ver que hay todo un mundo de reflejos primitivos a la hora de ver si se han abolido correctamente o no, y cuando no están anulados correctamente pueden crear algún tipo de sintomatología después. Y uno de ellos, por ejemplo, es cuando cogen los bolígrafos de una forma especial, ¿no? El bolígrafo te enseña a cogerlo de una forma, pero hay algunos que se apañan de otras formas a coger el bolígrafo. Eso, uno de los motivos por apañarte, a veces que simplemente estuviera una lesión o lo que sea, pero uno de los motivos suele ser que el reflejo de presión, cuando le pones una mano, normalmente el niño va a presionar, eso es un reflejo. Este reflejo tiene que anularse, si no, cada vez que te toca alguien la mano, la apretarías de mayor. Es un reflejo que se anula. Pero cuando no está bien abolido, entonces tiendes a coger mal los bolígrafos. Entonces, bueno, observar eso, que eso es el característico, y se puede trabajar también ese nivel. Uno de los reflejos más importantes, el reflejo de Moro, ese que los padres tiemblan cuando lo ven hacer, ¿no? Es que cuando le dan el susto le sueltan al niño, que se pone así el niño, ¿no? Este reflejo tiene que estar bien abolido, y si no, es uno de los síntomas en adultos muy típicos de problemas de concentración, de aprendizaje, pero también de miedo, de gente que cuando les dices, oye, ¡ah!, hacen lo mismo, el reflejo no está abolido y enseguida saltan y no hay control. Claro, es pensar que son reflejos que tienen que estar anulados, que si los tienes activos, están consumiendo energía para nada. Luego eso se supone también tenerlo en cuenta y ayuda. Hay técnicas, por ejemplo, para el reflejo de Moro, aparte de diferentes técnicas en polaridad, el yoga de polaridad se puede orientar, se puede enfocar para que ayude a estos casos, porque tú puedes pasar una posición de agua a una posición de expansión, a una posición de agua. Pues ese movimiento estás como reproduciendo todo ese abanico, esa gama de movimiento, y bueno, eso se puede recomendar, trabajar con ello, y normalmente también ayuda. También simplemente el típico de ponerte detrás y que se pueda ir, ¿no?, tirando para atrás, ese tipo de... Eso, cuando hay este reflejo no está abolido, es muy raro que alguien pueda entregarse con facilidad, normalmente va enseguida a tirar sin querer del pie, ¿no? En los niños es muy fácil y muy cómodo el desenroscamiento, ¿no?, el unwinding, para sentir cualquier área, palparla y sentir fascias, sentir el movimiento, sentir que si está fluyendo, rotación o no, los diafragmas, todo ese movimiento, esa gama que nosotros con polaridad, aparte de tener la gama del tamas, el rayas y el sattva y de tocar, la gama es muy grande. Tú puedes palpar temperatura, sensibilidad, tono, ¿no? Cada vez que palpas, estás palpando todo eso. Y una de las cosas que palpamos también es el movimiento, ¿no?, este movimiento craneosacral, este movimiento de los fluidos, las mareas,
que también se puede percibir, donde hay una restricción y liberar. Muchos problemas de cuello se liberan así, simplemente acompañando, o problemas de columna vais a ver una posición que es también muy fácil para liberar la columna en general, ¿vale? Evaluar la lateroflexión del tronco. Entonces, normalmente para eso pues nos sentamos y evaluamos la lateroflexión, la acción de la lateroflexión de un lado y comprobando la lateroflexión del otro lado. En tus rodillas puedes comprobar la lateroflexión, ¿eh? Esto es muy importante, ahora vamos a ver algunas cartas, porque las corrientes largas, cuando están comprimidas, van a evitar este movimiento. Y es muy interesante poder liberarlas y ver cómo enseguida ese movimiento de lateroflexión mejora. La respuesta de los niños tiene que ser rápida. La ley, una regla máxima es, trabajando con niños, es que si no mejoran rápido, hay que derivarlo. O sea, no podemos estar 20 a la semana que viene y luego a la semana, tienen que haber cambios, a lo mejor no curarse completamente, pero tiene que haber cambios sustanciales muy rápidos, si no, es mal asunto. Luego vamos a ver algo con la lateroflexión y con las corrientes. Lo que quiero que veáis también es con qué cartas podemos asociar todo esto, porque así lo vais a entender mucho mejor en nuestro lenguaje, ¿vale? Y aunque no tenéis por qué tenerlo, pero hoy en día yo creo que el primer pulsoxímetro que tenía me costó, por estos portátiles, pues no sé si eran como 500 euros, una cosa así, y ahora por 50 euros tienes pulsoxímetros, ¿no?, que no son de la mejor calidad. Nosotros allí en la clínica quiropráctica que tienen por sistema, yo también me puse 3 así, y cada uno me dio una cosa diferente, ¿no? Entonces, bueno, esto es de Quirumed, que es un poco más de batalla, no, si lo quieres como una referencia, bueno, te puede servir, ¿no? Pero si no, es mejor gastarte un poquito más y tener algo de calidad para ver saturación de oxígeno y pulsación. Cuando la saturación de oxígeno está por debajo de 94, no solamente que deberías de derivarlo, sino ese niño no tocarlo. Es más, un adulto con una saturación por debajo de 94, hay que estar muy poco tiempo tocándolo. Cuando tú liberes energía en alguien, cualquier cosa que hagas con polaridad, que libere energía, al liberar energía, ¿qué vas a liberar también? Calor. ¿El calor por qué? ¿Qué circula también? Sangre, ¿no? ¿Y el sistema nervioso qué le va a pasar? ¿Va a trabajar más o menos con liberación de energía? Más. Y el sistema nervioso es una célula, es neurona. La neurona, ¿cómo trabaja mejor? ¿Aeróbico o anaeróbicamente? Necesita oxígeno. En un medio anaeróbico se acidifica y puede incluso lesionarse, ¿no? Luego, si tú liberas un sistema, le estás liberando, y no hay oxígeno suficiente para funcionar, le estás irritando, agotando, y eso puede ser uno de los motivos de la que la gente se siente peor después de un trabajo. Y en esos casos no hay que estar 1 hora con un paciente, hay que estar 10 minutos, 15 minutos, no mucho más, porque le vas a saturar. Metabólicamente no tiene recursos para poder procesar todo lo que estás liberándole. Todo lo que estás liberando está liberando recursos para que el sistema nervioso empiece a trabajar. Pero si no tiene nutrición, porque glucosa más o menos tiene, a veces le falta algún nutriente, vitaminas, aminoácidos. El estímulo se supone que lo tiene, la gravedad ya tienes un pequeño estímulo, pero el oxígeno es muy importante. En esos pacientes, súper importante, venga por lo que venga, me da igual, si la saturación de oxígeno es baja, empezar a trabajar óvalo de aire sensorial, la parte anterior, porque dentro de las costillas tenemos muchos mecanorreceptores que estimulan el sistema respiratorio a nivel del bulbo. Entonces, desde aquí hay mucho estímulo, cuando liberemos aquí, localicemos cualquier tensión, estamos activando el control respiratorio a nivel vulvar. Eso enseguida vas a ver que la saturación empieza a normalizar desde aquí y con eso ya tienes más oxígeno, más recursos para hacer lo que sea. Si no, no es recomendable trabajar con esa persona al menos mucho tiempo. Pero en un niño, menos todavía, porque el recurso es menor, ¿vale? Y las pulsaciones, depende de la edad, porque hay niños que pueden tener hasta 180 pulsaciones, o sea, que depende de la edad, pero normalmente entre 7 años, 8 años, 100, 120 pulsaciones, ya estaríamos ahí en un nivel. Entonces, si de repente tiene menos y según le estoy trabajando, le están aumentando las pulsaciones, también sería algo interesante de parar, ¿vale? Porque estoy activándole demasiado.
O sea, pensar que cuando tú liberas energéticamente, que es lo más sutil, esa liberación energética está creando una influencia directa en todo lo que es la estructura, sistema nervioso, digestión, circulación, célula, membrana, todo. Claro, si ese todo está preparado para esa liberación energética, fenomenal, pero puede que no esté preparado. ¿Va? Igual que en algunos pacientes con otros problemas de infección, por ejemplo, ¿no? ¿Qué toques son muy buenos para las infecciones? Cuando alguien tiene un proceso infeccioso, ¿qué toques van muy bien para eso? En polaridad. ¿Cuál? ¿Qué óvalo tocaríais o qué triada? ¿Parasimpático? ¿Cuál? Ninguna. Un paciente con infección no es recomendable tocarle porque con infección puedes extender, ¿vale? Entonces, con infección, hasta que no estés bien seguro de lo que hay, en principio, mejor no tocar, o algo muy concreto y muy corto. Pero no es buena idea en un proceso infeccioso poderte tocar, mover, distribuir, porque claro que vas a distribuir, para bien, para mal, ¿vale? Eso lo mismo se puede aplicar a un cáncer o... Esta es la pregunta del millón. Sí, sí, sí. No, por eso quería comentar. Esta es una de las cosas curiosas y yo siempre que voy a contestar lo mismo, yo voy a contestar lo mismo a vosotros. Curso básico, no superior, básico. Bueno, voy a decir segundo fin de semana para ser generoso, ¿vale? Segundo fin de semana, oye, y yo tengo un cuñado, tengo una vecina que le han diagnosticado un cáncer, ¿yo esto le podría hacer para...? Segundo fin de semana. En el básico no hay ninguna exigencia de formación, no hay exigencia de ninguna formación, puedes hacerlo para ti o no vas a ser un profesional, pues no tienes por qué tener ninguna formación sanitaria, parasanitaria, de ningún tipo. Hay millones de personas que se van a beneficiar de tu contacto de polaridad, millones, como para complicarte la vida con tu cuñado o tu vecino que tiene un cáncer. Porque para trabajar ese paciente tienes que tener un conocimiento en profundidad de todo lo que es la patología, qué tipo de tumor es, cómo es la fisiopatología de ese sistema. Si lo tienes, esto es cuestión de codo, o sea, no tiene más misterio, no hay que tener un don. Pero si no tienes eso, puedes hacer algo que de repente pueda reproducir. O sea, está realmente localizado, qué forma, o sea, todo eso tienes que tener preparación, que te la puedes tener, te puedes poner a formarte. Si no tienes eso, mejor no tocar. ¿Pero puede ayudar la polaridad al cáncer? Por supuesto que puede ayudar. Pero, para que ayude, tienes que tener previamente, quien aplique eso, el conocimiento de qué hay ahí, cómo se puede reproducir, cómo no se puede reproducir, qué podría ocurrir si esto se expande, porque si no, en vez de ayudar, podemos empeorar. Por lo tanto, un límite no está en la terapia, sino en el conocimiento de quien va a aplicar esa terapia. ¿Va? Esta es mi opinión de eso. No es una opinión oficial de la polaridad, pero... Disculpa, aún así, conociendo la etiología del cáncer en concreto, si tipo que sea, si es más agresivo, menos agresivo, etcétera, aún así tendrás que ir con mucho cuidado. Claro. Porque no se trata tan solo de tener la información de qué tipo de cáncer es, sino qué vas a tocar. Claro. Porque si crees que tienes que tocar de aquella manera, entonces la situación es muy delicada porque puedes a la inversa igual. Pues digo yo le digo, es que hay millones de personas, millones, que se van a beneficiar de tu contacto. ¿Por qué complicar la vida con esto? Es que, bueno, no acabo de estar de acuerdo completamente con lo que acabas de exponer, porque no es que nos queramos complicar la vida, es que esos pacientes vienen derivados de una consulta de oncología, vienen derivados porque hay suficiente base científica de las pocas que hay, que las terapias bioenergéticas resuelven o mejoran lo que es la calidad de vida de estos pacientes y los efectos secundarios de la quimioterapia. Entonces yo, como médico, si no me ayuda excesivamente, aunque yo tengo conocimiento del tipo de cáncer, la extensión, estadio y todo esto, lo que aplico son dos visiones completamente diferentes. Es decir, que no, una cosa no excluye la otra. El hecho que
no es imprescindible tener un conocimiento en profundidad, desde mi punto de vista, ¿eh? Yo diría que, aparte del conocimiento, que yo creo que sí es muy importante, aparte de ese conocimiento, el tipo de relación con esa enfermedad. Porque es un perfil. Antes decía con las mujeres embarazadas que es un perfil de paciente, ¿no? Pues con el paciente con cáncer es un perfil de paciente. Y ese perfil es un paciente que quiere volcar enseguida su confianza, cómo manejar eso también. Eso requiere todo un arte que no es simplemente aplicar terapia de polaridad, va más allá, es relación terapeuta-paciente, terapeuta con cada caso. Entonces, para mí, a la hora de cuando me preguntan si pueden trabajar, de entrada es no, de momento. Si quieres trabajar, tienes que, porque te estoy diciendo un segundo seminario. O sea, un segundo seminario ya te quieres meter a tratar cáncer. Pero digo que la polaridad, claro que puede beneficiar al cáncer, pero hay que tener otros recursos y otra visión, otro tipo de relación. Y eso es importante, porque en cuanto el paciente empiece a volcar, no el paciente y la familia, a volcar la esperanza en lo que tú vas a hacer, ¿cómo vas a manejar eso? Estamos hablando de personas que tengan la formación completa de polaridad, no avanzados, evidentemente de todos estos conceptos que dices, tipos de la relación terapeuta-paciente, van implícitos en la formación. Y eso es básico, ¿no? No generar falsas expectativas, etcétera. Pero lo que no acabo de entender es, una vez estás formado y todas estas cosas se dan por hecho, ¿qué daño le puedes hacer a un paciente con cáncer con la terapia de polaridad? Hombre, pues que empieces a sacar una explosión de recursos que no sea capaz de manejar, que no pueda avanzar, que no pueda manejarlo y que pueda empeorar el paciente. Puedes distribuir en sangre, puedes mover el sistema linfático, puedes hacer un montón de movimientos. Yo no digo que no haya, mi opinión como instructor de terapia de polaridad, cuando me preguntan, te recomiendo que no sea un paciente que elijas en principio. Si quieres abrir tu consulta a estos pacientes porque sabes que esto puede ayudar, porque, insisto, la terapia de polaridad puede ayudar a estos pacientes, tienes que organizar, aprender a más, tener un conocimiento a más de cómo manejar estos casos. Eso es lo que yo estoy planteando, porque sí creo que eso es importante. Porque gente con muy poco... Y ya no hablo de polaridad, es que hay gente que hace un fin de semana de reconexión y ya cura cáncer. Como otro día a mí uno me dijo, he hecho un fin de semana y he curado a un tío con esclerosis múltiple. Y digo, hombre, pues dime cómo has hecho porque te ponemos ahí un pequeño altar. Y dice, no, es que le traté y está fenomenal. Digo, ¿pero cómo venía? No, hombre, él venía con esclerosis múltiple. Digo, ya, ¿pero cómo venía? ¿Tenía algún síntoma? No. Ya, pero ¿tú sabes que la esclerosis múltiple va por brotes? Ah, no. No las cura la esclerosis múltiple, lo que pasa es que no tiene ningún brote. Y la gente va así. Claro, esto es lo que yo intento frenar. Y creo que sí hay que ser un poco radicales y conservadores en eso y no dar demasiadas alas para que cualquiera pueda hacer. Intentar filtrar que quien lo haga bien, pero que lo haga con conocimiento y ¿no? Esa es mi opinión, ¿no? Vale, así que... Bueno, hay varias personas. Sí. Yo quería preguntar si este paciente que tiene cáncer recibe un radio, ¿qué peligro hay? Si tiene esa polaridad es una ayuda, ¿no? ¿Qué peligro hay si lo tratamos? Insisto, es mi opinión que sería bueno que se informara bien de realmente lo que estás trabajando. ¿Ah? Es más, voy a poner una cosa muy sencilla, hernia discal. Ahora, ¿cuántos aquí tienen hernia discal? Pues, hernia discal es algo muy común, ¿no? Pues, ¿trabajáis una hernia discal? ¿Por qué no? Va a ayudar, ¿no? Pero, ¿te ayudaría a tener mayor conocimiento de una hernia discal para poderla ayudar? ¿Sabes distinguir entre hernia discal medial o lateral? Porque eso va a cambiar tu enfoque, tu movimiento. ¿Sabes distinguir si realmente qué nivel puede estar afectado, qué músculos pueden estar afectados? Porque todo eso te puede también ayudar a la hora de seleccionar un tipo de contacto u otro. Sí, el conocimiento no está aquí reñido. Y lo que tenemos en polaridad es que juntar los dos lóbulos, el conocimiento y la inspiración y la intuición. Solo con la intuición, muchísima gente trabaja solo con intuición en polaridad, yo estoy harto de verlo, tiene un límite.
solo con la razón y la lógica. La carta 36, la 12, tiene un límite. El arte es cómo fusionar las dos cosas y que coincidan las dos cosas, ¿no? Entonces, para eso sí hace falta un punto de formación para ser respetados, porque atreverse te puede atrever con cualquier cosa, es como la acupuntura. La acupuntura se atreve con cualquier cosa, pero no con todas puede, ¿no? Pues yo cuando tengo una persona con cáncer, más que nada es la ayuda para los efectos secundarios. Yo no pretendo curar un cáncer, yo no lo voy a curar. Perfecto. Es la ayuda a los efectos secundarios. Perfecto, si clarificas eso, si sabes que... Entonces, pero estamos hablando de casos individuales, el tuyo, el suyo, pero ante la pregunta general, si se puede, yo tengo que dar una respuesta general, no una respuesta individual. Y la respuesta general hay que estar formado para trabajar eso en particular. Yo, por ejemplo, no trabajo con esquizofrénicos. Esquizofrénicos no trabajo, porque es un paciente que no, imprevisible, tienes que tener una cobertura a otro nivel, no, directamente no trabajo. Tendría que meterme en profundidad a conocerlo y prefiero no entrar ahí. Y no pongo un límite, no trabajo. Si quisiera trabajar, tendría que apoyarme pues, en un psiquiatra que me explicara bien qué está, saber un poco más de ese proceso, qué tipo de patología psiquiátrica es, ¿no? Porque si no, ahí hay un límite a la hora de poder resolver. Porque que uno se atreva a hacerlo y que un día tenga éxito, no quiere decir que luego... Y claro, ahí estamos todos involucrados, ¿no? Pues fui a un polarista que le dijo no sé qué, y a lo mejor ni de polarista ni nada, pero... Entonces mi respuesta general para todo el mundo es que la terapia de polaridad funciona muy bien, pero que a nivel individual quieres hacerlo, tienes que tener una visión lo más posible enfocada de lo que estás haciendo. Y aprender también cómo relacionarte con ese tipo de paciente. Y otro paciente que tampoco trato es drogodependientes, porque no tengo la madera suficiente para soportar estas recaídas, este tipo de... No trabajo con ellos. ¿Ah? Perdona, Fernando, había otra persona. Pilar. Yo pensé en presencia de que realmente cuando estás en el ambiente con las personas, con el terapeuta acompañando desde la neutralidad, la terapia de polaridad da una paz y una serenidad interna que solo conectas con ella cuando estás en el neutro. Entonces yo he recibido mucha terapia de polaridad en mi proceso personal y es lo que me ha ayudado a entender el proceso del por qué y cuándo. Os voy a poner un ejemplo y con esto terminamos porque es sobre pediatría y no cáncer, pero un ejemplo muy, muy fácil. ¿Le habéis hecho alguna sesión a Jim, por ejemplo, a alguien? Nadie. Vale. Ahora imaginaros que viene Jim y entonces con su experiencia te dice, oye, esto que está haciendo es fenomenal, pero acabas de despertar una corriente aquí que está como llenando esta zona, a ver, ¿qué haces con esto? Que esto lo has hecho. Esto lo has hecho, ¿no? ¿No? De repente, pero aparece algo, tienes que saber de qué estamos hablando y qué ocurre ahí para poderlo abordar. Y ahora a muchos nos pasaría que siento esto, ¿qué hago? Porque claro, da mucho pie a la improvisación y a... ¿no? Pero, entonces bueno, si uno tiene claro que podría hacerse cargo de cualquier cosa que esté surgiendo ahí, fenomenal, adelante. Si no te ves, es como lo de pediatría, ¿por qué no haces pediatría? Tengo inseguridad. ¿Y con un cáncer tienes seguridad y con pediatría no? Pues hay que tener seguridad y buscar qué elementos para tener seguridad. El elemento es más conocimiento del proceso y también más conocimiento en cuanto al tipo de relación con esos pacientes, de perfil. ¿Vale? Bien, ¿qué ocurre cuando liberamos energía en un niño? Cualquier liberación de energía sabemos que normaliza ondas cerebrales, con lo cual va a dormir mejor, va a poder razonar mejor, va a poder estar más tranquilo, aumenta el aporte de sangre al cerebro y al resto del cuerpo, porque si fluye energía, fluye sangre, así que tenemos sangre por todo el cuerpo. Yo recuerdo una niña, aunque os pondré, bueno, os voy a poner luego que el PERTES es una enfermedad para derivar, pero ya está diagnosticado de PERTES y estaba ya tratada, pero no estaban convencidos.
El tratamiento de esta niña con PERTES, que era un poco rara, que es como pues, una necrosis, o que no termina de soldar una fractura en la cadera, no termina de soldar en el trocánter, venía en silla de ruedas porque no pueden apoyar. La solución es escayola, fijarle hasta que a ver qué pasa. Claro, el padre se lo escandalizó. Pues el trabajo con polaridad, aumentando el flujo de corriente en esa pierna, por tanto de sangre, en 2 semanas la niña estaba ya moviendo la cadera, en un mes venía con una muleta. En otro mes venía ya caminando. Y el otro mes venía con una venda aquí que se había estrellado con la bicicleta contra un muro de estos nada más de piedra cortante y casi se corta un dedo, ¿no? Ya montaba en bicicleta. Cuando el padre fue al trauma y le dijo que, bueno, el trauma le dijo que esto es un milagro, esto es uno de estos que te ha tocado a tu hija. Y dice, hombre, no puede ser, porque a mí me lo derivó otro osteópata que le había estado trabajando la estructura hasta un punto y de ahí no avanzaba, entonces, bueno, me lo derivó. Dice, bueno, no sé, porque ha estado con un osteópata, un quiropráctico, haciendo técnicas. Y dice, no me hable de eso. Y le echó literalmente de la consulta. En vez de decir, hombre, pues puede ser, dime a ver qué han hecho, dame nombres y vamos a ver qué ha ocurrido. Le echó, literalmente le echó de la consulta. ¿Vale? Otros que te dicen, bueno, pero eléveme el nivel, ¿no? Como, eléveme más, vaya a otros sitios que tengan más nivel, ¿no? Eléveme el nivel. Pero en vez de medicina basada en evidencia, que esto tiene sus limitaciones, aunque es lo que se lleva, hay que ver más medicina basada en eficiencia. Si es eficiente o no es eficiente al final, ¿no? Todo el sistema autónomo es fundamental, el aparato locomotor, la movilidad, la hiperirritabilidad. Hay padres que de repente se asustan porque el niño cualquier cosa le irrita, llora, duerme 2 horas y de repente cuando se tira durmiendo 5 horas, dice, se ha muerto el niño. O sea, le van a la vacuna, le miran si respira, porque no puede, se asustan. Eso hay que avisarlo, que oye, que puede pasar, ¿vale? El sistema inmune también mejora, porque muchos de los bloqueos energéticos, el cuerpo, ¿qué va a intentar hacer con él? Cuando hay un bloqueo, ¿el cuerpo qué intenta hacer? ¿Se fastidia y se espera o qué hace el cuerpo? ¿Qué hace? ¿Defender ante un bloqueo? ¿Pero cómo? ¿Qué hace? Hay un bloqueo de energía y el cuerpo busca otra fuente de energía. No. Cuando hay un bloqueo de energía, el cuerpo intenta resolverlo. El propio sistema intenta resolverlo. Si cae un tronco en un río, ¿qué hace el río con el tronco? Intenta moverlo. Si es algo ligero, lo va a mover, lo arrastra y aquello acaba en la orilla del mar. Ya está. Pero si no puede, va a crear un dique, ¿no? A partir de ahí habrá más congestión de agua, más congestión de energía, tumefacción, ¿no? Calor, rubor. Y al otro lado, menos cantidad de energía, más, ¿no? Pero el intento inicial del cuerpo es intentar vencer. Por eso, si sabemos dónde hay que apoyarle, a poquito que apoyemos, hay que liberar. Claro, hay troncos que o entras de una forma tamásica, es decir, cierras el tronco, aquello no hay forma de moverlo. Y hay otros que con pequeñas palancas, ¿no? Mueve un poquito de ahí, hacemos palanca, rayas y se mueve. Y otro que hay que hacer, pues vamos a darle un poco de espacio, abrimos aquí y hasta que ahora el río lo mueve. Estrategias para quitar un bloqueo, pero estamos trabajando con un impulso que ya intenta resolverlo. La energía ya está intentando resolverla. Tú lo que haces es apoyar a que eso sea más fácil. Claro, si hay un bloqueo, hay energía intentando resolverlo. Eso se traduce también en mayor consumo energético, en una alarma, porque algo ocurre que no circula, esto es una alarma. Siempre que hay una alarma, el sistema nervioso se alerta, empieza a haber más consumo de energía, para nada, ¿no? Por lo tanto, el sistema inmune, cuando el sistema simpático se altera, la alarma se altera, el sistema inmune se deprime también, más facilidad de problemas del sistema inmune. Cuando la energía circula y hay menos señal de alarma en el cuerpo, el sistema de alarma cede y el sistema inmune se normaliza, ¿no? Mejora el metabolismo,
porque estamos mejorando función hepática, función digestiva, las conexiones que van a la función digestiva, desde simpático, parasimpático, y libera el verdadero potencial, ¿no? Es como cuando tu energía fluye, sabemos que tenemos más recursos, como capacidad de recursos. Si no se ha cristalizado todavía el problema, entonces tenemos muchas probabilidades de liberarlo en muy poquitas sesiones, ¿vale? El otro día venía que era el niño de una alumna, y venía con un eczema por todo el cuerpo, y le habían diagnosticado que tenía como alergia a, pues creo que era la zanahoria y alguna hortaliza más, tanto que se quedaba el niño muerto, o sea, se quedaba el niño lacio, no movía, y se asustaba, lo llevaban al hospital, y allí en observación a ver qué pasaba, suero, hasta que se reanimaba, se le pasaba en 1 o 2 días, y pues ten cuidado con estos alimentos, porque, y claro, asociaban que todo este eczema podía estar asociado también a ciertos alimentos y demás. El único trabajo que hice con este niño fue liberar, como vamos a ver un poco, el polo positivo, liberación del occipital, liberación del atlas, el cuello. No, el atlas en este niño no, estaba bien, era más el cuello. Y el óvalo de tierra, liberar el óvalo de tierra. A la siguiente sesión, So tenía manchas en la cara, le había vuelto a pasar lo mismo, pero lo llevó a urgencias y estaba medio bien y volvió a casa. Fue por si acaso. A la tercera vez el niño estaba limpio y ya no tenía ningún problema de piel, cero piel. Claro, dormir, ya no estaba irritado el niño, dormía bien, en 2 sesiones. Si en 2 sesiones o 3 no ves un cambio, no tiene que ser radical, pero un cambio, entonces sí que tienes que vigilar al niño y porque puede tener un problema más complicado. Pero hay veces que toda esa reacción, vamos a ver ahora de dónde viene. Pero si eso se cristaliza, no se resuelve, sino que se va adaptando, es algo que ya estás trabajando adaptación sobre adaptación. Y lo que tú empiezas a ver con 8, 9, 10 años es la punta del iceberg. Pero todo lo que hay debajo lo has perdido. Y ya hay mucho construido y tardas un tiempo en resolverlo. Y cuando es así, ya no es 1 o 2 sesiones, ya es tratamiento bastante más largo. ¿Vale? 2 necesidades, ¿vale? Espacio, el niño necesita espacio desde que nace, de repente sale a un espacio, ¿no? Necesita espacio, pero también necesita límites, es la gran paradoja, ¿no? Cuando le damos solo límites, no, límites, hay desequilibrio. Cuando damos solo espacio, hay un desequilibrio. Hay que saberle dar su espacio con límites. Y él te va a pedir espacio y te va a pedir límites. Lo que pasa es que la forma de pedirlo es diferente y no lo entendemos del todo. Pero los niños están pidiendo límites continuamente, necesitan límites y respetan a quien les pone los límites de una forma adecuada. Si le impones un límite, se intentará rebelar contra él. Entonces, se rebelan contra el padre, que suele ser el que manda, ¿no? Esa rebelión contra el padre es porque el padre impone límites. Imponer. Pero si reconozco tu espacio y te doy límites, te los ofrezco los límites, es diferente. Pues entonces agradezco y en cuanto ofrezco límites, sirve de referencia y es una autoridad que voy a respetar. Porque me estás soportando, me estás apoyando, porque el límite me da soporte, me da seguridad. Luego, como tú me das seguridad, pues tú eres a quien voy a atender. Pero por otro lado también me das el espacio. Este es el equilibrio que va a costar, ¿no? Crear. Así que nosotros también pues tenemos que, por un lado, dar ese espacio, pero también, por otro lado, también ver los límites, ¿no? Y explicar, claro, a la familia que esto es un tema a desarrollar. ¿Sí? ¿Estáis de acuerdo? ¿No? ¿Esto? Vale. Y lo que decíamos antes, de aquí, de no saber poner límites y no dar el espacio suficiente, vienen multitud de problemas educacionales, a nivel de educación, ¿no? Niños cargan a los padres, padres que no saben cómo ya imponerse a los hijos. Hemos pasado de un polo donde venimos de un de bastante autoritarismo a nivel social a total permisividad, ¿vale? Y esto ya se ha visto en muchos sitios, ¿no? Ha habido corrientes,
los años 60, 70, ya ha habido corrientes donde era, no, deja al niño libre, que haga lo que quiera. Sigues a este niño con 20 años, 30 años, y la mayoría era un fracaso a todos los niveles, físico, mental, emocional, social, un fracaso total. ¿Vale? Yo tenía de pequeño unos amigos que tenían esa corriente y tenían 3 hijos. Y cuando venían, el pequeño estaba en el cochecito, pero los otros 2, cuando venían a casa, era destrozar la casa. O sea, llegaban, el niño, no, los padres, no, deja al niño libre. Los 3 están muertos ahora. Drogas, delincuencia, alcohol, muertos. ¿Vale? Pues niño libre, sin límites. Entonces, pero claro, ¿qué ocurre cuando comprimes y ciñes con límites? Pues rebeldía, represión, agresión, ¿no? Que es otro problema. Pero es la forma de crecer, y claro, tienes que luego estar muy pendiente porque los límites de 1 año no son los límites de 2, de 5 o de 18, ¿no? Hay que saber luego adaptar también esto. Claro, no hay ningún manual que venga a los niños con manual de límites a los 2 años, límites a los 3, ¿no? Bien. Habéis leído, me imagino, ¿no? Cosas de Bruce Lipton, ¿no? Pues tenéis que leer cosas de Bruce Lipton, ¿vale? Hablando sobre todo, el concepto también habla mucho de la epigenética, su experiencia, ¿no? Dentro de este mundo, y es interesante su enfoque. Él, un esquema que utilizaba mucho es que una célula no puede estar creciendo y defendiéndose a la vez, ¿no? Es igual que tú no puedes, una mujer que tenga problemas menstruales o ginecológicos, bajo estrés, es lógico, porque bajo estrés es lucha y huida. Cuando tú luchas y huyes no te interesa reproducir, ¿no? Luego ese sistema es fácil que se bloquee. Así que importante intentar crear un espacio de seguridad, ¿no? Como decía Jim ayer, con el corazón vive en un ambiente seguro, pero bueno, si vive el corazón, vivimos todos en ambiente seguro. En ambiente seguro es donde no hay lucha y huida, donde mi catecolamina no tiene que dispararse y donde no aparece miedo. Entonces, muchos síntomas al final lo vemos aquí, en la lucha y la huida por 1000 cosas. Hay veces que la lucha y la huida está fuera, el contexto, el entorno, pero hay veces que está dentro. Una vértebra que esté bloqueada, un músculo comprimido o un órgano que esté con un espasmo, es lucha, porque está reproduciendo una señal simpática y al final es una alarma. Y ante esa alarma, tu sistema de estrés entra exactamente lo mismo. ¿Vale? Cuando de las técnicas que yo conozco que mejor pueden abordar el estrés es terapia polaridad, con diferencia. La forma de explicar el estrés, cómo poder apoyar simpático, parasimpático, casi que lo estamos tocando. O sea, cuando tocas el ganglio impar, el periné, estás casi tocando esos sistemas para poder estar ayudándonos a regular. Claro, el efecto que eso va a crear, ¿no? El entendimiento de que una lucha va a disparar todo un sistema, pues te dice que hay más del 90% de síntomas o de casos que van a visitar a un ambulatorio, más del 90% conectados con el estrés. 90%. Dolor de cabeza, dolor de los ojos, dolor cervical, problemas de mandíbula, problemas de tiroides, problemas en los hombros que se me cargan, problemas menstruales, problemas de hígado, problemas digestivos, la musculatura de rodillas las tengo, la pelvis, hipertensión, colesterol. Todo esto es el pan de cada día de un ambulatorio. Y haces así, denominador común, estrés. Y todo ese abanico de posibilidades abordas. Ese es uno de nuestros fuertes tremendos, porque hay pocas cosas que se puedan abordar ahí. Porque abordamos eso, estilo de vida, ¿no? Es algo que es muy importante. Así que, si queremos que el niño crezca, tenemos que evitar estos focos de defensa, focos de estrés, evitarlos, ¿no? Vale, vamos a ver sobre la cesárea. La cesárea, bueno, es un tema muy amplio y ya la OMS pues denuncia que se hacen demasiadas cesáreas, depende de qué centros más que otros,
En España estamos por encima del 21%, cuando se recomienda un 10 o un 15%. Ahora, hace muy poco, en España se ha vuelto a replantear los protocolos y se está reduciendo bastante. Esperemos que dentro de un tiempo se readapte bastante. También depende de si son públicos o privados a veces, ¿no? Pero en el 2013 el cuadro en España estaba, fijaos, en Extremadura, ¿no? Como el nivel de cesáreas. Por lo tanto, es un tema que es fácil que uno de los partos que veáis sea por cesárea. No es poco común, vamos. Y en España, menos. Cuando se nace por cesárea, todo el mundo entiende que se nace por cesárea, no hay esa presión que necesitamos, que hemos dicho antes, que genera estrés, que va a generar el estrés necesario para madurar pulmones y demás. También el impulso inicial para el cráneo, este bloom, inicio del impulso del cráneo. El niño nace sin presión, pero no solamente en el cráneo, sino en todo el cuerpo. Cuando nace, imaginaos el canal tan estrecho, está creando una presión por todo, hasta que sale, ¿no? Toda esa presión por el canal es una presión que estimula a todo el niño, no solo el cráneo, todo, ¿vale? Que en la cesárea no tiene, ¿vale? Pero esto podemos sustituirlo, entre comillas, ¿vale? Esto no se hace inmediatamente después de una cesárea, o sea, no se hace con el niño recién nacido, sino que hay que esperar 10 días o un par de semanas para hacerlo, para empezar a hacerlo. Pero si te viene un niño con un año que nunca se lo han hecho, pues mejor hacerlo. Normalmente hace falta una sola vez, pero se puede hacer un par de veces, y es hacer un masaje, pues como imitar el movimiento o la presión del parto. Es como un masaje de presión por todo el cuerpo, tanto anterior como presión posterior, ¿vale? De arriba, que sería como el reflejo que le ha faltado. Ese tipo de presión, de sentir el cuerpo, este contacto y esta presión por todo el cuerpo, anterior y posterior, sin dañar al niño, ¿vale? Pero sí con una cierta presión que estaría creando ese efecto. Lo hacemos durante 2-3 minutos, este pase, ya está. Si quieres repetirlo al cabo de la siguiente sesión, está bien, pero no hay que repetirlo continuamente, tampoco hay que decirle a los padres que lo hagan. Los padres sí tienen que invertir a los niños, que le pierdan el miedo, que sepan cómo colocar la cabecita cuando le inviertes. Cuando tú le inviertes, claro, no puedes soltarle al niño, ¿vale? Tienes que jugar, apoyar la cabeza y despacito caer. Y depende de qué niño va a querer hacerlo, entonces a veces tienes que buscar ayuda y entonces uno sujeta la cabeza y ya después. Pero uno mismo puede hacerlo. Mueves, apoyas la cabeza y tranquilamente la apoyas, ¿vale? Perdona, Fernando, ¿con qué frecuencia sería la inversión? Todos los días. ¿Ah, sí? Todos los días. Un minuto. ¿Cuánto tiempo? Hasta que deje llorar. Hasta que deje llorar. Pero, claro, paralelamente tienes que tratar al niño. O sea, solo con eso, a veces si algo ligero puede mejorarlo, pero necesitas que esto expanda. Es como cuando le pides a un adulto que respire una bolsa de papel. Cuando respiras una bolsa, el dióxido de carbono hace que haya más oxígeno de repente aquí y que al haber más oxígeno pueda estirar el cráneo. ¿Vale? Pues es algo parecido por la postura, intentar como expandir el cráneo. Y es mucho más fácil a un niño, que todavía las suturas no están cerradas. ¿Se entiende eso? Es algo muy simple que no se hace inmediatamente, se espera 10 días o un par de semanas para hacerlo, 1 o 2 veces y es suficiente, ¿vale? Para estimular, que se lleve ese estímulo, ¿vale? ¿Los? Pero funciona mucho menos ya. Incluso un niño con 8 o 9 años, ya el estímulo, claro, ya hay capas que se han ido formando, ¿no? Pero mejor que nada. Pero no es lo mismo que en un niño pequeño. A ver, esto siempre crea mucha culpabilidad, ¿vale? Porque no lo hice, pues mi hijo le puse todas esas cosas. La crianza
puede resolver muchísimas cosas. Una sana crianza puede compensar muchas de estas cosas. Luego, bueno, hay muchas cosas que pensamos que sí han podido crear un trauma, pero con una sana crianza todo aquello ha resuelto. Ha mamado leche materna, ha tenido estímulo, ha tenido cariño, afecto, todo eso, la crianza puede compensar muchísimas cosas. Ahora, si ya tampoco hay eso, entonces sí hay más problema, ¿vale? ¿Conocéis los niños que morían, no sé si era 80 o 90% de los niños del orfanato a primeros de siglo por falta de contacto, ¿no? Pero los que cuando se intentó medicalizar todo el sistema tenían toda atención, enfermeras, médicos, comida, mientras que cuando eran las monjitas las que los cuidaban tenían menos recursos, pero tenían como ese trato más cercano. Pues claro, empezaron a morir, y cuando hacían las necropsias veían que los niños tenían el cerebro sin desarrollar suficiente por falta de estímulo, de toque, ¿vale? Bueno, ¿qué podemos ver en el polo positivo? Estoy ya casi, ¿no? 1 menos 20. Te queda 5 o 10 minutos. Vale. Vale, a ver. Bueno, mira, voy a ir a esto para que no se nos espase. A estas dos cosas para seguro tenerlas, ¿vale? Y luego lo que nos dé tiempo, ¿vale? Y si no, pues para la próxima. Que ya... hay que evitar que el niño, cuando esté boca abajo, esté en esta posición, en esta con un poco de extensión. Cuando ha habido muerte súbita en los niños y se ha hecho luego la necropsia, muchas veces se ha visto seccionado este nervio, esta arteria, por culpa de esta posición. Luego, siempre que se pueda evitar ese tipo de torsión, rotación con extensión, es importante que se evite en los niños. Podemos buscar otras posiciones, ¿no?, más placenteras y que realmente pues, no tengan ese problema. O vigilarle y cambiarle de posición, pero no dejarle mucho tiempo en una posición de ese tipo, ¿vale? Claro, dice, bueno, claro, boca arriba, pues puede vomitar y... Bueno, hay que estar pendiente, o sea, hay que estar pendiente, ¿vale? Bien, vemos esto, que yo creo que sí es muy importante, y luego un par de cositas que a ver qué busco ahí que sea muy importante y lo vemos. De todas formas, vais a tener el vídeo, la presentación, lo que sea, ¿no? Niños que muestren un estado muy alterado mental, pues mejor derivarlo o asegurarte qué es lo que ocurre. Señales de deshidratación, pues esto es una señal clara de derivar. Dolor abdominal general, ¿no? Abdomen en tipo tabla, esto pues no andar a ver si te suavizo, primero vete a urgencias y luego me dices a ver cómo te ayudo. En niños con diabetes, pues el aliento dulzón, que es fácil de captar. Fiebre igual o superior a 40 mantenida, pues en principio también derivar. Cualquier articulación inflamada, ¿no?, caliente, especialmente cuando se evita o que le toques, o evita la carga, o evita apoyar. Cuando hay evitación y hay calor, derivarlo también, ¿vale? Cuando hay palidez, una palidez exagerada, también tenlo en cuenta. Fractura de hueso, dislocación, pues obviamente. Enfermedad de Pertes, pues si viene para que tiene un problema de cadera, pues primero asegurarte que una fractura no es nuestro trabajo de momento. Nosotros podemos apoyarlo a posteriori, pero inicialmente tiene que tener otro diagnóstico. Si hay sangre en las heces, tampoco vamos a tratarlo nosotros de momento. Podemos apoyar esto, pero siempre antes, porque hay veces que te quieren volcar a ti. Uy, es que el médico, no, vengo a ti, y tengo más confianza. Ya no, pues vete directamente al médico y luego vemos cómo te apoyamos, pero hay que derivarlo, ¿vale? Si tiene idea de suicidio, de repente, no te preocupes, la polaridad te va a dar una visión. No, de momento, esto que lleve otro profesional y yo lo apoyo, ¿vale? Pero eso es un tema mayor. Cuando insulta sin control, ¿no?, el síndrome de Tuareg, todas estas cosas. Inicio de estrabismo, pues podemos ayudar, pero también es bueno que se lo vayan supervisando y que se lo vayan revisando. Cuando hay un vómito persistente, podemos ayudar muchísimo, pero a su vez que lo vayan revisando por si acaso.
diarrea persistente, fiebre recurrente, hematomas sin trauma o sospecha de malos tratos, es decir, no, entiendes que no ha habido malos tratos, pero de repente aparecen carenales, hematomas, ¿no? Pues también hay que derivar. Si ha tenido malos tratos o abuso sexual, esto es algo a derivar y por ley deberíamos incluso denunciarlo, ¿vale? Cuando hay inexplicable pérdida de peso, pues también intentar derivar. Cambios de personalidad, ¿no? muy marcados. Si los padres sospechan de algún abuso de sustancias tóxicas, pues tampoco encárgate tú de ese proceso, sino hay que compartirlo. Esclerosis mayores de 20 grados, también tienen que ser revisadas, sobre todo para poder ir contrastando con radiografías y demás con un especialista, y tú a la vez tratar, pero no responsabilizarte de un caso, porque hay alguna esclerosis de 20 grados que al mes siguiente puede ser 35 y en 2 meses 40. ¿Vale? Entonces, ese tipo hay que tenerlo en cuenta y revisarlo. Alteraciones al caminar, pues que tengan síntomas parecidos a una ataxia o alguna alteración al caminar. Y si no hay cambios positivos, no quiere decir curación, pero no hay cambios positivos entre sesiones, es bueno que, por lo que haya venido, que también lo revise o dé su opinión otro especialista. ¿Vale? Creo que hay... No, vale. Sí, esto es lo más a tener en cuenta para también trabajar con seguridad y no meternos en más de lo que realmente podemos. Vale, quizás esto, a ver. Bueno, yo os digo y me decís, ¿vale? Cómo ver posiciones de niños que nacen de cara o con lateroflexión, o el test para ver cuando hay más restricción de lateroflexión a un lado que otro, y cuando hay más restricción qué tipo de técnica hacer, cuando hay cólico lactante y cuando hay otitis, o cuando hay problemas, bueno, porque cráneo ATM es algo que es más parecido a un adulto, ¿no? Con pequeños matices, pero más parecido. ¿Qué preferís? El problema de otitis es muy recurrente en los ¿Cuál? niños. El problema de otitis es muy Otitis. recurrente en los niños. Claro, lo que he puesto aquí es lo más recurrente, por tanto. Vale, vamos a ver esas dos cosas rápidamente, son fáciles. A ver. Vale, cólicos de lactante es algo ahí como medio nebuloso también, porque se define como inexplicable e incontrolable llanto de un niño de 0 a 3 meses por más de 3 horas al día, con una frecuencia de 3 días por semana durante 3 semanas o más, normalmente atardeciendo de noche. Eso es típico para diagnosticar un cólico de lactante, ¿vale? En estos casos la homeopatía funciona muy bien. Luego, si trabajáis con algún homeópata o sois homeópatas, pues esto es algo que puede ayudar muchísimo, la homeopatía, pero sabemos que todo lo que está conectado con el estómago a nivel de control es nervio vago parte de cráneo, primera occipital, primera cervical, y estamos hablando de un 16-26% de neonatos que tienen un diagnóstico de cólico lactante, es decir, pues casi una tercera parte de los nacimientos, ¿vale? Así que trabajando por la salida de este nervio va a venir por el agujero yugular, y trabajando el occipital, liberando el occipital, podemos ayudar a todas estas conexiones, no solamente al estómago, sino a cualquier otro tipo de conexión. ¿Qué técnica tenemos como básica para ayudar a ese nivel? Bueno, esto sabéis que cuando la úvula está desplazada, puede hablarnos del nervio vago, ¿no? Desplazamiento. Diferente cuando el velo desciende a un lado u otro, que también puede ser una paralización de otro par craneal, pero cuando la úvula está desplazada, habla de, doctor esto decía de cráneo en general, pero especialmente nos habla del vago, ¿vale? Y luego también el hipogloso, también a veces está afectado, y son niños que sacan la lengua continuamente. Cuando sacan la lengua también hay una alteración de este nervio. Tanto el hipogloso como el vago, la técnica es la misma. ¿Cuál se os ocurre? Parecido. Continuamente están con la lengua, eso es muy típico. ¿Cuál?
este contacto, ¿no? Este contacto es básico, pero ayuda a liberar el foramen yugular, ¿vale? Libera esa entrada. Y puede ayudar para el cólico lactante, para también algunos pares craneales, esto es algo básico. Luego, primera cervical hay que revisarla, pero esta maniobra puede ser clave para revisar. El tema es que a veces lo hacemos con 2 dedos. O sea, esto no puedes hacerlo en un bebé. En un bebé puedes meter meñique y anular solamente y haces la garrita con 2 dedos, nada más, ¿vale? Esto nada más. ¿Se ve? Sí. Solo así. Porque realmente no hay mucho más. Casi con meñique. De hecho, los ajustes en la columna también se hacen para contactar casi con el meñique, que es tamaño columna pequeñita, y la presión también no te vas a pasar con este. Pero es esta liberación aquí. Esperar ahí. Esto es algo para los dos. ¿Sí? Bueno, todo lo que vemos con el polo positivo, podemos reforzar esta garra con zonas polares y también toda este área con estrella. Y entonces es fácil ver que este tipo de problema con cólico, con estos síntomas, también a lo mejor hay problemas de movilidad, ¿no? Por ejemplo, cuando le van a poner los pañales, hay niños que como que se resisten a que flexionen las piernas. Esto después está hablando también del sacro, de cadera, de ese tipo de resistencia. Hay veces que la estrella, cuando liberamos la estrella, encontramos tanto en la pelvis como aquí arriba. Es una buena forma de puentear pelvis con cráneo o zona occipital, ¿vale? En el caso de la otitis, los niños, aquí hablamos del 50%, en los 6 primeros meses, es posible que al menos una vez hayan tenido otitis, es bastante frecuente. Y son niños que se tocan la oreja continuamente, están tocándose la oreja continuamente, ¿no? Es como tocan mucho la oreja, puede ser que esté ahí el dolor. En esos casos, aparte de trabajar el óvalo de fuego, el sacro es fundamental. ¿Vale? En los niños con otitis, el sacro es fundamental, porque el sacro, especialmente en los niños, es una bomba linfática. Y muchas veces cuando se congestiona la linfa o la endolinfa, pues es más fácil que aparezca una infección. Cuando liberamos el sacro es un bombeo, enseguida empieza a aumentar la linfa y es fácil que esto se pueda quitar, ¿vale? Entonces, liberando a nivel local y la bomba del sacro es importante. En los niños, en las mujeres embarazadas hemos dicho que la flexión de las piernas, ¿no? Donde hay mayor limitación, si aquí hay mayor limitación, donde hay limitación es posterior de ese lado el sacro. En los niños lo que se hace es contraer los glúteos con los dedos. Con permiso de los padres, se les baja el pañal, se pide permiso, nunca lo hacemos nosotros directamente. Oye, necesito llegar a los glúteos, puedes quitarle y con permiso va a bajar. Y entonces en los glúteos lo que haces es apretar los glúteos. Y en este borde, en el pliegue, si se queda recto, el glúteo, el sacro, está estable. Cuando presionas y el pliegue se va hacia un lado, ahí el sacro es anterior, ¿vale? No posterior como en las mamás, sino es anterior. Ese sería el sacro anterior inferior, ¿vale? Entonces, cuando presionamos y vemos que el pliegue se queda recto, fenomenal. Si se va hacia un lado, sabes que hacia ese lado es más anterior, hay una torsión, podemos trabajar el sacro. Ojo con esto, siempre cuando trabajéis que vengan con un cambiador o algo así, porque esto es un estímulo para hacer caca. No sea la primera vez que la mano tienes que lavarla luego, ¿vale? Porque les aprietas el culete y claro, les animas, ¿vale? Y esto sería un sacro anterior inferior, ¿os acordáis? ¿No? Vale, y ya está, hemos dicho estas dos cosas, ¿no? Yo creo que podemos dejarlo si queréis. ¿Alguna pregunta? Bueno, es muy sencillo. Hacemos la lateroflexión del niño, hacemos la lateroflexión y habrá un patrón que es más limitado que otro, ¿vale?
si lo hay, si va bien, perfecto. Pero cuando en la lateroflexión hay un patrón limitado y el otro va fácil, se supone que hacia el patrón limitado hay más tensión energética. Las corrientes largas suelen estar más tensas, ¿vale? La corrección sería favorecer el que va bien. Entonces, aquí noto que incluso le molesta o que hay una restricción clara y que aquí se mueve con facilidad. Pues le pongo en el regazo y mantengo la presión, o sea, el contacto suave, ¿vale? Un contacto suave, pero favoreciendo la lateroflexión cómoda. Lo mantengo 1 minuto, 1 minuto y medio, 2 minutos y compruebo cómo va la otra. Entonces, al liberar de esta forma, este tipo de patrón, el otro mejora. Lo compramos después y tiene que mejorar. No mejora, un poco más, ¿vale? Para trabajar, a veces, como trabajamos en camilla o en sillas, si le pones una tablita y yo me siento aquí, pues en vez de poner la cabeza en mis piernas, pones una tablita y puedes trabajar así. Aquí están las rodillas de la mamá, para que apoye ahí, y yo puedo trabajar sentado sin problema, ¿vale? O, bueno, depende cómo tengas, pero tener una tablita mullida ayuda a que no tenga que estar el niño pues aquí en tus rodillas, sin más, ¿no? Que para algunas cosas está bien, para la columna está bien, porque aquí tú puedes ir evaluando y vas separando las piernas y puedes ir comprobando la elasticidad, cómo hay elasticidad. Entonces, tus piernas aquí pueden ayudar, ¿vale? Pero normalmente es más cómodo una tabla. ¿Sí? La próxima vez más.